el debate de esta reforma de la seguridad social, para otros es una reforma jubilatoria. Bueno, tiene que ver justamente con esto. Vamos a estar recibiendo aquí a Karina Sosa, secretaria de Prensa y Propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que ya están hablando de la posibilidad de someter a consulta popular a esta reforma, pero con algunas características particulares que le vamos a estar consultando. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Es así? ¿Ya están hablando ustedes de la posibilidad de una consulta popular? Es así, y no es ya están hablando, hace 2 años que estamos en el tema, tenemos un documento que así lo demuestra. En su momento ustedes lo conocieron porque en algún momento me hicieron alguna entrevista telefónica y en ese mismo documento lo último es eso justamente, llegar a una consulta popular. Sea apruebe la ley o así no sea, porque la finalidad primaria que nosotros tenemos y que defendemos desde el año 96, no desde ahora, es la eliminación de las AFAP. Por ese motivo es que tenemos muy claro que esa sería la vía y el camino correcto a seguir. Sí, te decía ya porque en realidad hay un texto de esta reforma que todavía no se conoce, ni siquiera hay acuerdo, y entonces, bueno, está bien el punto que tú mencionas de la SAFAP, pero creo que entienden también que hay otros puntos de lo que se está mencionando ahora del proyecto del Ejecutivo que no llevan. ¿Cuáles serían esos otros puntos? En ese sentido, justamente es que no hacemos apreciaciones de demás puntos, justamente porque estamos esperando que finalmente se pongan de acuerdo o no y se vote o no. Por eso es la aclaración de que, aunque no se votara esta reforma, la idea es justamente eliminar la SAFAP, porque es un tema que venimos manejando hace muchísimos años, 26 años nada más ni nada menos, con un resultado para los trabajadores muy deficiente. Los únicos que ganan con la existencia de estas empresas privadas, aunque algunas sean de capitales públicos, son estas empresas privadas que pagan sueldos bastante altos, ¿verdad? Y además, el hecho de que existan ese tipo de empresas abonan a la idea de que acá no paga más el que cobra más, porque se le pone un precio a la solidaridad. El precio es 215.000 pesos. Hasta ahí pago Montepío. De ahí en adelante no pago nada. ¿Y esto entonces cómo funcionaría en caso de, recolectar las firmas? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Se apruebe o no este proyecto de reforma? ¿Qué es lo que ustedes van a estar impulsando? El camino es largo y realmente como dirigente sindical es muy compleja la discusión, sobre todo la interna, porque en eso también es difícil ponerse de acuerdo. Venimos de un referéndum en el que muchos no estuvimos de acuerdo en la forma, eso creo que ustedes lo tienen claro, que algunas cuestiones fueron de debate público, en cómo llegamos a esos 135 artículos y cómo no se incluyó la creación de la comisión de expertos, que de hecho trabajó para este proyecto, y entendemos que el camino es justamente velar por la mayor cantidad de ciudadanos posibles que la están pasando mal o que eventualmente la van a pasar mal en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando plantean la reforma lo hacen de una manera divisionista de la población. Y acá la gente lo que tiene que entender es que todos somos ciudadanos, todos somos trabajadores y no está bueno generalizar. Porque las reformas de seguridad trascienden a todos los gobiernos y a todos los partidos políticos. Esto es un tema social. En cambio, la comisión de expertos lo que hizo fue trabajar sobre un argumento de déficit y vio solamente una reforma en números. Habla del Producto Bruto Interno, de un montón de cosas que no hacen a la vida del trabajador. A la vida del trabajador hacen otras cosas, como haber votado, por ejemplo, la pensión de delito violento, la de violencia doméstica, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, 1 año de seguro de paro para personas mayores de 50 años, porque a esa edad ya es complicado conseguir trabajo cuando te despiden, mucho más en el lugar donde yo vivo, que es una pequeña localidad del interior, donde en general no abunda mucho el trabajo en blanco. Entonces, sería como retroceder y retroceder mucho, aceptar este tipo de reforma que solo va hacia el bolsillo de la gente. Porque si nosotros hacemos foco en cómo plantea, por ejemplo, el redactor de la ley ejemplos claros, dice, bueno, la gente tiene que trabajar 5 años más. Hoy una persona que se jubila con 60 años de edad y 30 de trabajo, si se jubila con la mínima se jubila con 15.750 pesos. A lo mejor obtiene 7 pesos, 10 pesos o 20 pesos de la FAP que se le suman.
o a lo mejor nada, porque como no está obligado a estar afiliado, capaz que ni siquiera está afiliado. Entonces, si hacemos un cálculo y en el peor de los escenarios, los aumentos anuales andan en la órbita de los 1.000 pesos, una persona con 60 años, cuando tiene 65, va a cobrar lo mismo que propone esta comisión de expertos. 1.000 pesos, 5 años, 5.000 pesos, estamos pasando a 20.750. Ellos ofrecen 22. Entonces, el trabajador se financia su propio retiro postergando el descanso. ¿Es justo eso? ¿Es realmente justo y necesario? No es justo, no es urgente, no es necesario y sobre todo lo que no es solidario. Ahora, Sosa, ¿y cómo se financiaría ese planteo que usted hace que tiene que ver con, bueno, sin duda, otras necesidades del trabajador y la posibilidad de tener una jubilación a los 60 y digna? ¿De dónde se saca el dinero? Hay muchos lugares de donde sacar dinero, hay muchos. Fuentes de financiación son lo que sobran. Por ejemplo, la Constitución establece que la seguridad social se financia con el aporte de trabajadores y patronos, 7 puntos de IVA, y rentas generales tendrá que poner lo que falte, ¿verdad? Bueno, en ese punto yo quiero preguntar, ¿quiénes son los que pagan el IVA en este país? Los consumidores finales, que somos todos nosotros. Entonces, nosotros mismos nos estamos autofinanciando. El rentas generales es lo mismo. Ahora, el BPS, que es un ente garantista de derechos, que le hace el trabajo de forma gratuita a la DGI recaudando el IRPF y el IAS, que le transfiere a todas y cada una de las mutualistas de este país cuota por cuota de cada afiliado al FONASA, de forma totalmente gratuita. Transfiere al INEFOP el FRL, le hace los recibos al ZUNCA, a los trabajadores de la construcción, porque como esos trabajadores pueden variar en las obras en las que están, nosotros le juntamos todos los aportes y le calculamos en consecuencia qué antigüedad tiene ese trabajador y cuántos días les corresponderían y hacemos un único recibo que después se le paga por medio del Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social tiene la base de datos más grande de este país, le hace gratis el trabajo a las AFAP, le hace las transferencias. En contrapartida, ¿cómo nos paga a nosotros la DGI? Cobrándonos entre 80 y 100.000 dólares por año por la gestión de transferirnos los 7 puntos de IVA. ¿Eso es justo? Porque la mano de obra la pone el Banco de Previsión Social. Que hay que detallar algo acá también. La plantilla de trabajadores del Banco de Previsión Social del 2015 a la fecha se redujo en 2.000 personas. Si el BPS cobrara por esos trabajos que realiza, no alcanzaría de todos modos para poder cubrir ese déficit. Bueno, ahí vamos a agregar un punto, porque en el déficit hay una cuestión que es de funcionamiento operativo, ¿verdad? Lo que realmente se gasta. Ahora, ¿qué pasa con esas exoneraciones que estén o no estén en la Constitución? Que de hecho una de las comisiones que va a trabajar en eso va a revisar esas exoneraciones, a ver si amerita que sigan existiendo o no. Nosotros entendemos que están bien en la medida que generen puestos de trabajo genuinos. Cuando hablamos de exoneraciones, hablamos concretamente del aporte patronal. Correcto. Los colegios privados y las mutualistas no pagan aporte patronal. Eso lo saben todos. Sin embargo, en ACE, el mismo trabajador que es enfermero en una mutualista, paga por ese trabajador 19,5% de su salario. O sea que el Estado sabe cuánto vale la seguridad social. Sin embargo, estamos asistiendo a despidos masivos en mutualistas de acá de Montevideo, ¿a razón de qué? Porque el ingreso por FONASA lo tienen asegurado. Habría que preguntarse si nosotros estamos haciendo los controles debidos para que se mantenga la masa salarial y no se mande más gente al seguro de paro. Que en pandemia fue una excepción, lo fue. Pero si no hubiese estado el Banco de Previsión Social preparado de la forma que estaba, hubiese sido imposible afrontar las necesidades de uruguayos y uruguayas. Ahí también hay que decir que esas exoneraciones se le suman al déficit. O sea, no solo no le cobro a la empresa, sino que eso que no le cobro se lo cargo al déficit. Entonces ahí ya sacamos otro peso. El número que se presenta como déficit no es real. O sea que en realidad nos están mintiendo a todos, están haciendo una reforma o un cambio sobre algo que es una mentira. Yo no trataría de mentiroso a nadie, pero sí podría comprobar con hechos que el presidente del Banco de Previsión Social, el doctor Cabrera, dijo a la prensa, y así lo manifestó, que él entendía que esas exoneraciones debían realmente de ser estudiadas, de sacarlas del déficit.
porque eso le hacía mal al BPS, lo hacía ver como un organismo deficitario, cuando en realidad estamos hablando de un organismo que garantiza derechos humanos fundamentales y no tiene que verse ni siquiera como un gasto, aunque haya déficit. Le consulto, por más que usted dice que no se va a pronunciar, pero lo ha dicho al pasar, el tema de la edad, ¿no? ¿Cómo hacemos con una población que tiende a envejecerse, que se envejece, bueno, que vive muchos más años y es una situación que no solo vive Uruguay, vive toda América Latina, ha vivido Europa, donde países como España o Alemania tienen edad jubilatoria de 67 o 68 años? ¿Cómo hacemos con eso en un país donde además la demografía nos indica que la tasa de reposición es muy baja? Desde el punto de vista de dirigente sindical, de nuevo, no hay política pública de seguridad social que se sostenga sin un buen plan de empleo genuino y con ingresos suficientes. Nosotros entendemos justamente eso. Las plantillas de trabajadores del Estado han sido resentidas notoriamente. El estrés laboral crece de forma desorbitante. Los invitaría a que todos y cada uno de ustedes intentaran agendarse para hacer el trámite jubilatorio el día de hoy, a ver en qué momento del año les tienen una agenda para hacerlo. Lo pueden hacer en el momento si quieren. Yo les contesto. En Pando, por ejemplo, están agendando para marzo. Y no estoy hablando de Montevideo, estoy hablando de Pando. Si acá en Montevideo tenemos también para marzo, lo que la gente tiene que saber es que el interior trabaja más rápido. Porque el interior un funcionario toma el trámite, lo inicia, lo continúa y es mucho más ágil. Ahora el Banco de Previsión Social está tomando determinaciones de cambiar las formas de trabajo sin discusión con el sindicato, esto hay que decirlo. No se ha blanqueado eso a la institución a la que represento y entendemos que no es el mejor camino para ofrecerle soluciones a una persona que tal vez quede sin trabajo hoy y tenga 60 años y 30 de trabajo, pero no tiene agenda para que lo atiendan. Entonces, si lo despiden por notoria mala conducta y no tiene derecho al seguro de paro, tiene que sentarse a esperar que el Banco de Previsión Social le abra una agenda especial. ¿Pero eso tiene que ver con la reforma jubilatoria o la reforma de la Seguridad Social, o tiene que ver con un mal funcionamiento del BPS, la falta de funcionarios que usted decía? En el proyecto hablan de crear un ente que nos controle a nosotros. Y nosotros entendemos que si nosotros no estamos funcionando bien, no estamos preparados para llevar adelante una reforma. En estas condiciones no. Bien. Tiene que ver por eso. Perfecto, ahora entiendo. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo sería este recurso que ustedes van a presentar, teniendo en cuenta que estas iniciativas son privativas del Poder Ejecutivo y que no se pueden someter a consulta popular? ¿Cómo sería esa cuestión? Se puede proponer un plebiscito, como se hizo con el índice medios de salarios, ¿verdad? Ustedes recordarán que hace muchísimos años los plebiscitos de los jubilados ganaban por paliza, por decirlo en un término más coloquial, ¿no? Porque cuando la ciudadanía entiende realmente cuál es el perjuicio, va a ir encolumnada hacia defender los derechos de la gente que trabajó toda la vida en este país y merece tener derecho al descanso. Por eso el aumento de la edad jubilatoria no solo no soluciona el problema, sino que lo posterga, complica el ingreso al mercado laboral de las generaciones más jóvenes y además complica también porque hay trabajos que por la naturaleza que tienen del esfuerzo físico o mental necesitan acudir a la jubilación anticipada por imposibilidad física, ¿verdad? Entonces, estaríamos ante tres problemas. El ingreso al mercado laboral de las nuevas generaciones, el perjuicio para esas nuevas generaciones porque el suplemento que propone esta ley se va a ir licuando en el tiempo y va a ser mucho menor a medida que pasan los años, porque además los jubilados que hoy se retiran lo hacen con 63 años, se correría a 68, en qué condiciones de calidad de vida podrían hacerlo y con qué condiciones de salud, ¿verdad? Y por otro lado, estamos tirando para adelante un problema que en realidad se presentaría eventualmente en el año 2050. Por eso tampoco es urgente la reforma. Entonces, cuando ustedes dicen, por ejemplo, que este recurso de reformar la Constitución sería para evitar que los gobiernos de turno realicen las modificaciones al sistema jubilatorio, entonces cada vez que se va a hacer una modificación o una reforma de estas características tendría que ser sometida a consulta popular, ¿o cómo funcionaría de quién más? En este caso sí, porque en campaña electoral no hubo ningún candidato a nada
que presentara un programa de gobierno que dijera que iba a hacer una reforma de seguridad social. Sí se habló de la creación de comisión de expertos, que además en nombre de ella se pidieron préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo. Son las cláusulas que pone el Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros entendemos, hasta la comisión de expertos sí. Ahora, a la ciudadanía no se le dijo ni que se le iba a rebajar el salario, que está atado al aumento de las jubilaciones, tampoco se le dijo que se le iba a cambiar la edad de retiro, se le dijo lo contrario. Y ahí tengo un apunte para hacer, porque el presidente de la República habla de que no puede cumplir con esa promesa porque el BPS se equivocó en las proyecciones actuariales. Déjenme decirles que las mismas personas a las que culpan de haberse equivocado son a las que están felicitando o que participaron en la comisión de expertos con toda la documentación necesaria y la información que maneja la Asesoría General de Seguridad Social del Banco de Previsión Social, que está compuesta por profesionales universitarios que han trascendido todos los gobiernos. No son partidarios ni de uno ni de otro. Trabajan dentro de los lineamientos de su profesión, de abogados, economistas, estadísticos, sociólogos, porque también esta reforma hace mucho foco en lo económico, pero poco en lo social. Bien, ustedes recolectaron firmas, si mal no recuerdo, también en la década de los 90, no llegaron al límite. ¿Cuál es la expectativa que tienen ahora y qué apoyos esperan tener? Esperamos tener los máximos apoyos porque cuando la gente entiende, cuando uno le dice la verdad a la gente termina comprendiendo. Porque si yo le digo que lo van a jubilar con la misma plata, pero lo van a hacer trabajar 5 años más, la gente va a entender que eso es en contra de ellos mismos y que no tiene por qué ser el trabajador el que pague todas las crisis que generan los sistemas políticos. Y acá estoy hablando de todos los políticos. Nosotros somos dirigentes sindicales, estamos para defender derechos de trabajadores, eso que quede claro por un lado. Y por otro lado, en el año 96 no llegamos a las firmas porque era tal la publicidad de las AFAP que le prometían a la gente que iba a tener 2 jubilaciones, y la gente creía en esa posibilidad futura. De hecho, yo estuve en este programa telefónicamente y uno de los panelistas me decía, sí, a mí me jorobaron con los cincuentones. Bueno, hoy el artículo 16 está en la tapa de todos los informativos y periódicos. ¿Por qué? Porque es ese 10% que indebidamente se le apropiaron a esa gente que se pasó al régimen de transición. ¿Explicaciones sólidas? Ninguna. ¿Le sacaron el 10%? Porque sí. Y porque sí no es una respuesta. Bien. Fernando. Bueno. ¿Eras vos ese panelista que estaba, no? ¿El cuál? ¿El que hablabas por teléfono en la nota telefónica, no? No, no me acuerdo de haber hablado con ella, ¿no? Está. Es bien clara ella. Yo, lo primero que quiero decir es que yo estoy en el régimen mixto, que soy de los cincuentones y que estoy muy contento con mi AFAP y que si fuera posible me iría solo a la AFAP. Y si fuera posible más todavía me iría a un régimen de financiamiento, de autofinanciamiento de mi jubilación. Y haría desaparecer al BPS en el ámbito de la jubilación. Eso es una posición personal, autorreferencial. Lo primero que a mí me nace decir es que esto es una reforma jubilatoria, no es una reforma de la seguridad social. Es una reforma jubilatoria y no pretende que sea otra cosa. Entonces, tratar de involucrar una enorme cantidad de aspectos de la seguridad social que no tienen que ver con la reforma, obviamente que me parece que no corresponde. Como reforma jubilatoria, sí, obviamente que hace foco en el financiamiento, porque el problema que tenemos es de financiamiento. No es que el BPS ande mal, que no haya cobertura. El Uruguay tiene una gran red de cobertura, no de ahora ni de hace 15 años, sino desde siempre. Tiene una gran cobertura social que tiene un costo sideral para la población, costo sideral de 8, 9, 10 puntos del Producto Bruto, son 10.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, no 10.000, 5.000 millones de dólares, que le cuesta al Uruguay el régimen jubilatorio, del BPS y de todas las cajas. Es mucha plata, es un 25% de las exportaciones. El régimen es insostenible, pero no lo dice este gobierno que está proponiendo la reforma que es insostenible, lo dicen todos los gobiernos. Lo dice el referente de la economía de los últimos 15 años de administraciones del Frente Amplio, lo dice Danilo Astori, lo dicen todos. No hay nadie que no diga que es insostenible financieramente el régimen de la seguridad social, de las jubilaciones. En 20 años, además, la población que trabaja disminuye abruptamente. En el
Año 96 nacieron 59.000 niños, en el año 2021 nacieron 34.000. Cada vez somos más una población envejecida. El único núcleo de población que crece son los mayores de 65 años, en los próximos 20 años. Es absolutamente insostenible. Entonces, obviamente que tiene un componente financiero económico muy importante la reforma. Una reforma que además, si no se hace ahora, cada vez empeora. Se hubiera hecho antes, hubiera podido ser mucho más gradual y estirarla mucho más en el tiempo. Si se hace ahora, la primera generación que se va a jubilar a los 65 años es en el 2040. Son los nacidos en el año 75. Recién ahí va a empezar a aplicarse el 100% de la reforma. O sea, el gradualismo que tiene es eso. Pero además la reforma, cosas que tú no mencionás, obviamente que tenés el tema bien claro, yo entendí perfectamente, te escuché atentamente y quizás tengas razón en el 99% de las cosas que dijiste o en todas. Pero te olvidás de algunas. Como que esta reforma jubilatoria da por ejemplo que seguramente muchos de los jubilados que están mirando, que pueden estar mirando, que no se jubilan porque necesitan seguir trabajando, lo van a poder hacer. Van a poder seguir trabajando, no unos pocos como ahora, sino todos. El derecho a seguir trabajando, estando jubilados, lo van a poder tener. Se lo habilita esta reforma. Está bueno decirlo también, porque para la población adulta o mayor, como yo, es muy importante poderse jubilar y seguir trabajando, porque no tenemos la posibilidad de vivir de la jubilación que nos paga el Estado, o las AFAPs o lo que sea. Tampoco decís que la totalidad, o sea, el 100% de las personas de más de 70 años van a tener una prestación. El 100% de las personas, cosa que no tienen ahora. Van a acceder a un ingreso mínimo dándole universalidad a la cobertura. Tampoco decís que se reconocen todos los años de trabajo, aunque no llegue a los 30. No tiene necesariamente que llegar a los 30 años, se reconoce todo, que hoy tampoco existe. No decís que va a haber un suplemento solidario para las jubilaciones más bajas, elevando el número del ingreso a una cobertura más digna. Y tampoco decís que tiene una disposición especial para las familias con personas con discapacidades severas, que me parece que es una herramienta que tú decís que no es solidaria, me parece que es muy solidaria. En 4 o 5 aspectos me parece que la reforma que se propone, que, insisto, es una reforma jubilatoria y no una reforma de la totalidad de la seguridad social, es una reforma bastante solidaria. Quizás no todo lo necesario. Y sí te concedo que tiene un componente económico y financiero muy importante, pero es absolutamente inevitable. Absolutamente inevitable. Si no, no solo es inevitable, que si no dentro de algunas generaciones no vamos a cobrar nada. Va a caer el sistema, va a quebrar, va a colapsar el sistema. Pero además, y lo último que digo, sí, el dinero que se va a liberar va a servir para hacer políticas sociales. ¿Más solidario que eso? Va a servir para hacer políticas sociales, que hoy no puede hacer políticas sociales porque hay que destinarlos ahí. Eso es otra ventaja. Vamos a dejar de transferir y de poner plata, el sistema lo vamos a hacer autosustentable o a tender a hacerlo autosustentable para poder liberar recursos del Estado y atender otras políticas sociales que tantos y tantos demandan. Por ejemplo, contribuir a solucionar los 650 asentamientos, por ejemplo, dar mejor cobertura al 20% de pobreza infantil, por ejemplo, tantas y tantas necesidades que tiene mejorar los salarios de los policías, tantas y tantas necesidades que tiene el Uruguay en vez de seguir poniendo plata en un sistema no sustentable. Bien, un sistema vamos que va a la respuesta, derecho si te a parece, quebrar. Fernando. Vamos a la respuesta de algunos de estos puntos, como por ejemplo, bueno, esto de poder jubilarse y a la vez seguir trabajando y algunas de las otras cosas que decía Fernando que son concretamente parte de la reforma. Sí, es totalmente válido lo que manifiesta. Yo no me siento cómoda con el sistema de AFAP porque me parece lo más privatizador y sobre todo lo menos solidario del mundo. ¿Pero es un tema ideológico o es un tema de rentabilidad? Estoy guardando para mí mismo y en realidad cuando yo estoy en el mercado laboral y me enfermo, a mí el que me paga es el BPS, el sueldo. No me lo paga la AFAP.
Por eso es que entiendo que no es el mecanismo. Si él lo entiende así, está bien. Yo aporto a la FAP, yo aporto al BPS y a la FAP, aporto a Claro, los dos. pero si le aportás a la FAP y Tú sabés que aporto a los dos. Sí. ¿Cierto? Sí, me lo dijiste. Por eso hay que hablar con cierta honestidad también cuando se habla y decir todo, no solo lo que te conviene. Pero yo soy honesta, Fernando. Pero meté todo en el paquete, está bueno hablar de todo. Yo te respondo, si tú me dejás, yo te respondo. Hablemos de todo, yo te dejo. Mira, y ya te clarifico. Era él el que dijo que había sido perjudicado por ser cincuentón. Sí, yo no hablé contigo. Sí, Por señor. entrevista telefónica fue, por una nota telefónica. Sí. Por eso te preguntaba. Fuiste tú. Entonces yo te dije que estaba de acuerdo y tú te enojaste, porque yo te decía, no tendrías que haber sido perjudicado por lo que expliqué recién. Porque eso de hacer una ley y sacarle 10% a la gente, porque sí, no me parece bien. Bueno, lo repasás después, vas a ver que lo vas a encontrar. Bueno, puede ser. Bueno, No de pasa todas maneras, nada. los Yo puntos... entendí que De todas maneras, yo no me cambié el régimen, Yo sigo el vine mismo por régimen eso, y yo sigo vine con la idea encantado. de que tú habías hecho el retroceso y habías pasado a la transición. No, Porque yo quiero como más. eso me contestaste en ese No momento. pasé a la transición porque averigüé y no me convenía pasar a la transición. Perfecto, en el BPS te van a decir Bien, eso siempre porque avanzamos es un sobre las cosas simulador. concretas, por ejemplo, de reconocer Seguir los trabajando, años. seguir eso, trabajando, sí. seguir trabajando es importante decirlo. El que sigue trabajando porque no le queda otra, no es justo. Yo trabajé toda la vida, tengo derecho a descansar. El problema acá es que tenemos que mejorar la jubilación y no la mejoramos aumentando la edad, la mejoramos mejorando justamente el mercado laboral y haciendo políticas públicas de empleo que le den trabajo a la gente, que ha quedado demostrado que la gente quiere trabajar. Si no, no se anotaría la cantidad de gente que se anota para los jornales solidarios. Tenés que ser realista, tenés que ser Pero realista. somos realistas. Una cosa es lo que te gustaría Bien, que Fernando, fuera y otra déjame cosa es lo que es. tenemos que ir con otros Otra cosa es la compañeros realidad, y pero nos no quedan podés poquitos fantasear minutos. de esa manera. Nos quedan poquitos minutos. Valeria Ripoll, ¿el movimiento sindical va a acompañar este reclamo? ¿Cómo lo ves? No está resuelto todavía. Sí está claro que hay un paro resuelto en contra de la reforma de la seguridad social. Está claro también que todos estos aspectos que plantea el sindicato, los propios planteos que hace el movimiento sindical, nunca fueron tomados en cuenta porque nunca fueron escuchados por parte de quienes hoy están llevando adelante la reforma. Por eso se planteaba un diálogo social donde los trabajadores pudieran plantear su visión y su propuesta en cuanto a la reforma de la seguridad social. Porque nosotros no estamos de acuerdo con una reforma jubilatoria. Planteamos una reforma de la seguridad social, que es de lo que se ocupa el BPS. Creo que hay algo que... Convengamos que la decisión que plantea el sindicato, o por lo menos lo que está resolviendo el sindicato a partir de que se apruebe o no esta reforma jubilatoria, se ajusta a derecho. Todos podemos resolver el llevar a consulta popular lo que entendemos que no es justo, que no es válido. Si se alcanza el porcentaje de ese 10% que es necesario, esto se revisará o se modificará. Me parece que nadie puede estar en contra de que cualquier organización pueda llevar adelante la consulta popular. Me parece que se ajusta a derecho. Lo que están planteando para mí es totalmente realista, no comparto lo que plantea Fernando, es muy claro, tú aportás a la FAP, aportás al BPS, pero el que te paga si te enfermas es el BPS, la FAP no te paga, solo Aporto al recibe. BPS también, solo Valeria. recibe, sí, también, Va una pero parte la de los FAP, bien, aportes. la FAP te paga la parte que tú aportás, el porcentaje que tú aportás te lo paga cuando tú te enfermas. No, no lo hace. Habla de ti, Entonces, no de mí. el BPS Habla de lo que paga, vos paga, decís, paga, no de- pero la FAP recibe. Sí, claro. Y está claro que acá hay por día, mucha ¿no? gente perjudicada a partir de la aprobación de las AFAP. Entonces, está claro que en los 90 no teníamos la experiencia de haberlo vivido, hoy sí la tenemos y creo que hoy muchísima gente estaría de acuerdo con eliminar el sistema de aporte por AFAP. Por lo tanto, me parece que hay muchas de las cuestiones que plantean los compañeros de ATCS que conocen la realidad, que trabajan en el Banco de Previsión Social, que manejan los datos, que manejan un montón de cosas que no estuvieron arriba de la mesa y que no se han hecho públicas al momento de trabajar en este grupo de expertos que terminan planteando este proyecto de reforma jubilatoria. Entonces, a mí me parece que es totalmente válido, me parece que está muy bueno que tengan la oportunidad de que la gente escuche, porque yo lo decía el otro día cuando vino Fernando Pereira. Esta es una reforma jubilatoria que perjudica directamente al trabajador. El trabajador es el que se va a ver perjudicado en años de trabajo, en montos de jubilación. Otra vez, nuevamente, no lo hizo el Frente Amplio y no lo plantea esta coalición, no se grava el capital, que es el que realmente debería tener esta modificación. Lo planteó Victoria acá el otro día. No lo hizo el Frente Amplio. No lo hizo el Frente Amplio. Tampoco lo hace la coalición. Bien, Dios Marta. A ver, yo Bueno, tengo nos quedan poquitos minutos. algunas consultas puntuales. La reforma, porque es una reforma jubilatoria, no de seguridad social, es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué efecto real,
pueda tener una iniciativa popular, la verdad, me llama muchísimo la atención. Será simplemente para mostrarle al gobierno, che, miren que no estamos de acuerdo, porque no le van a torcer la mano. Si esto se vota en el Parlamento, en la forma que se vote va a salir y se va a aplicar. Esa es una. Segundo, el órgano supra-BPS es porque en realidad la idea es converger a un sistema donde todas las cajas y los servicios de retiro vayan en la misma línea. Entonces, no es lógico que el BPS supervise los distintos servicios jubilatorios / pensionarios. Por ende, es necesario ese órgano superior. Lo que a mí me genera ruido de la reforma jubilatoria es que hay 2 cajas que están en problemas que en este momento quedarían al margen de la reforma. Y la otra cosa que sí entiendo que es un problema es, tenemos una necesidad de la política de empleo. Ahora, la política de empleo no puede venir de la mano de meter funcionarios públicos, porque funcionarios públicos tenemos demasiados. Capaz haya que redistribuir, moverlo, no sé, pero no podemos seguir metiendo, o sea, reduciendo el desempleo contratando funcionarios públicos, porque eso nos joroba a todos a la larga. Y prueba de ello es que tenemos una carga de sueldos de funcionarios públicos que es brutal. Entonces, bien, le pedimos a la invitada que en un minutito nada más le conteste a Marta y a Alfredo sumamos. ¿Yo? Sí. No, para No, mí si querés- iba a contestar si querés ella, decir no sé, algo. no. Que en un lo mismo minutito que le tenía que conteste y ahora te sumamos a vos. Yo Así creo cierra que ella. Hay 2 cosas cortitas para mí que la bandera de derogar la SAFAP es una bandera de alguna gente del movimiento sindical que usualmente omiten que la principal AFAP es la del Banco La República, que es propiedad del Estado, de 3 bancos del Estado y que, entre otras cosas, aporta rentas generales que después aporta al BPS. O sea que esa cuestión de la privatización es parcial. Se olvidan de que creo que tiene 50%, 51% tiene República FAP de los afiliados. Y que hay un montón de gente que se opta por eso porque confía en una cuestión que es estatal. O sea que es una bandera que están machacando desde hace 20 años y van a seguir. Y bueno, y la realidad hace que va a ser muy difícil que se derogue, no tiene nada que ver. Pero bueno, el otro tema que me parece que es clave es el tema de la edad. La expectativa de vida, por suerte, de los uruguayos ha aumentado y o el promedio de jubilaciones hoy, según tengo entendido, anda por los 63 años, 63,2, una cosa así. Sí. O sea que nadie se jubila con 60. Esa cuestión de reivindicar los 60, que queda muy lírico, pero la gente vive en 80, 90. Yo tengo 68, o sea que tengo caballo jubilatorio hace rato, pero sin embargo no me jubilen porque tengo ganas de seguir laburando. Hay gente que tiene ganas de seguir laburando, ¿viste? Entonces me parece que es un poquito... Se distorsiona. Y creo que la reforma tiene carencias graves, ¿no? Las 2 cajas. La caja militar se toca poquito, que es un gran déficit. Ese es uno de los problemas que tiene esa reforma. Yo me refería a las 2 cajas que quedan por fuera. No, ya sé, sí. Vos hablas de la bancaria y de la profesional. Pero y la caja militar es otra que se toca muy levemente porque tus compañeros insistieron en no tocarla demasiado. Bueno, Marta. Cobró Marta. Cobré yo y no tengo nada que ver. La política de empleo, yo no digo que esté basada en meter funcionarios públicos. Yo lo que dije, que el Banco de Previsión Social perdió 2.000 trabajadores en pocos años. Con la tecnología también ayuda, que es otra cosa, no seas mala, ¿eh? Antes se hacían en el la Banco de planilla a Previsión mano. Social, a mano. Y con testigos, en el Banco de Previsión Social hace años que tenemos el sistema informático. ¿Sí? Acá el problema... ¿Y se necesita tanta gente como antes? No se necesitan los 10.000 que teníamos en el 96. Pero tampoco podemos con 3.100 como tenemos ahora. Y que el 700 sean pasantes y becarios. Que estén ejerciendo puestos de trabajo de auxiliares administrativos comunes. Pero hay otras reparticiones que tienen funcionarios en exceso y yo hablé del Banco de Previsión Social y no estoy diciendo tenemos que la política... Tenemos un minutito nada más para despedirla. ¿Y cuál es el mensaje de cara a cómo sigue esto, ¿no? Ustedes van a iniciar esta campaña, primero tendrán que consultarlo a nivel del PIT-CNT. ¿Cómo siguen con esto? El PIT-CNT está en conocimiento de esto. Hay que discutirlo, como dijo Valeria. Nosotros tenemos una larga data de discusiones que hacemos de temas básicos, monólogos, que son interminables. ATCS toma esta decisión porque alguien tiene que tomarla. Y no comparto que las AFAP no se vayan a derogar. No lo sabemos. La gente tiene Hace que... 20 años que están tratando, ¿no? No. Con todos los gobiernos, ¿eh? Yo no sé si tratamos con gobierno tanta... de izquierda y gobierno de derecha, Ahí todo. está, ahí vamos al punto. ¿Quieren los gobiernos derogarla o tendrá que tomar la iniciativa la gente que es la perjudicada? Porque aquella persona que se jubila con la mínima... Y el suplemento solidario, quiero decir esto para redondear, porque es súper importante. El suplemento solidario es una cosa que existe, le cambiaron el nombre. Porque un terrateniente que tiene 585 hectáreas con EAT... pero
No, pero pero no, hace pero gracia. Déjela redondear, déjela José redondear. Valeria, No quieren es- que no es, modificar, Fernando, no es contra el castigar al capital y los terratenientes. castiguemos a los trabajadores. No, siempre. claro, pero vos preferís castigar a los Claro, trabajadores. castiguemos a los trabajadores. No, a mí Vas Bolche contra no me el digas capital y te porque... quedas No es sin bolche, trabajo. no es bolche, Discurso porque bolche lo hubieran ese. hecho en el gobierno frente amplista y no lo hicieron. Dirigente ¿Quién tiene sindical. las bueno, que empresas? termine, Bueno, que sí, termine. la tenemos que Perdón, despedir, perdón, así que no le damos la debo palabra a la intervenir, invitada perdón. para que redondee el No debo concepto. intervenir, perdón. Dale. Aparte te respeto porque te escuchaban en los años 90 con Fernando Jaume y Horacio, anotaban. Horacio. Fernando soy yo, Horacio. Horacio Jaume y realmente te conozco desde hace muchos años. Por eso me llama mucho la atención tus opiniones, porque lo que te iba a decir va en esta línea. Pero no cambié yo de opinión. Bueno, no sé. No, no, 585, no sé, mira, te voy a plantear esto para que lo sepas. Porque yo trabajo en BPS, A ver. tú no. Vos querés eliminarlo, querés poner la bomba y explotarlo y dejarme a mí sin No, trabajo. no, fue un Con todo el exceso. Estado, bueno. pero es con está. todo el Estado. Bárbaro, Eso no, perfecto. eso no. Me alegra que así Claro, sea. no es personal, es con todo Me el dejás Estado. tranquila. Si lo Me puede dejás- No, pero la eliminar todo el jubilación- Bueno, Estado. vamos a aprovechar el Las último jubilaciones minutito que se las tiene para que podíamos le hable a la Digo gente que cortito nos de está suplemento. Podíamos mirando. sacar las jubilaciones Te y voy a al decir algo BPS. cortito de suplemento solidario. Le podíamos Ese- sacar las jubilaciones al BPS. Fernando, se eso tiene sí. que No, retirar. pero quiero que le quede claro, porque me está Yo- picaneando y no me No, gusta. Bueno, no, después la no. siguen, después la Vos siguen, dijiste, pero yo quiero barrer ahora con el tenemos BPS. A mí que eso me hacer dolió porque la yo soy pausa. trabajadora del Banco de Previsión Y bueno, Social. yo lo lamento, Si yo te digo que dice. quiero barrer con Canal 12, ¿ahora te va a gustar? Y bueno, yo quiero barrer con el correo. Bueno, por pero no ejemplo, es y hay el momento trabajadores. para discutir esto. Otro Quiero día la barrer invitamos con y Inumet, podemos y hay hablar sobre el tema trabajadores. del Quiero barrer con el achique del POR, y el Estado. trabajador, ¿qué voy a hacer? Pero Fernando, quiero por barrer favor, con que todo se lo tiene da que ir pérdida, la quiero invitada. Capaz que me dejas darte la respuesta y Ahí está, le hacemos y la caso a la podemos despedir. conductora, si te parece. La pandemia demostró que la expectativa de vida bajó, o sea que ya no manejamos los mismos elementos, y el suplemento solidario ya existe. Porque ese dueño del campo de 585 hectáreas que paga apenas un 2% de aporte patronal, se va a jubilar con los mismos 15.750 que un trabajador que gana 30.000 pesos en la mano hoy. ¿Y sabés cuál es el problema? Que el sueldo básico de ese trabajador, que yo se lo calculo cuando le hago el trámite, le da que le tengo que pagar 1.000 pesos por BPS o 4.000 pesos por BPS. Todo lo otro se lo complementa al BPS solidariamente a ese dueño de 585 Bueno, hectáreas. ¿y? Muy Y es bien, lo mismo con, que el con suplemento esto solidario. cerramos. Entonces, Y ¿está esto, mal? ¿Por qué Fernando, lo queremos derogar? Si ya existe y No, está bien. ya existe, no tenés que hacer cosas que ya existen, Está, tenés pero cosas lo querés innovadoras, derogar. que Bien. den soluciones Pero reales. que te si me quejas de que está permitís, duplicado o lo querés derogar. si me permitís, vamos No, a eso no despedir dije. a la Pero ponete de invitada. acuerdo. Este debate recién empieza dije porque eso. me imagino que será de cara al 2024, Sí, claro. así que la tendremos aquí nuevamente en alguna otra Con oportunidad. gusto, con y gusto, podrán en el seguir marco del departiendo porque respeto y parece de que la además discusión. se conocen desde hace tiempo, te sigue desde hace tiempo. Bueno, Yo a él muchas sí, gracias yo a a él. Karina No, Sosa, tú presidenta sos de la de Asociación de Colonia, ¿no? Trabajadores de la Seguridad Social. Última pausa y ya regresamos.